Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto estar nuevamente aquí hoy, sábado 28 de septiembre, sábado para atender el mantel y escuchar, pero esta vez vamos a escuchar diferentes voces acerca de cómo podemos estar pidiendo, ¿no? Desde nuestra libertad, esta vivir de una forma distinta o alzar la voz contra algo en donde no estamos tan a gusto, o no estamos a gusto definitivamente. Pero bueno, no nos adelantemos. Anita, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Cris. En efecto, hoy tenemos una emisión especial en donde vamos a trabajar de manera diferente, así es de que pues deseamos que nuestros invitados, eh, por favor, se hagan presentes. Y si Joel nos permite, nos hace la presentación, por favor. La presentación la hago tu servidora, Elizabeth. Buenas tardes a todos. Este, Estos son los monólogos de Gaza. Los monólogos de Gaza son producto de la compañía de teatro palestina Ashtar. En 1910, Iman Aoun, su directora, y el director y actor Ali Abu formaron en teatro a 33 jóvenes en Gaza, entre 13 y 18 años. Son la memoria de vivir días de infierno en 2008 y 2009, en los que murieron por lo menos 1,380 palestinos, entre ellos 431 niños y niñas. Los monólogos de Gaza son los testimonios de quienes sobrevivieron. Dan voz a la ira, la resistencia y la fortaleza admirable de la juventud de Gaza. Están sus recuerdos traumáticos y sus tácticas para seguir viviendo su vida cotidiana a pesar de todo, y también nos cuentan sus sueños. En franja, en la franja de Gaza han muerto bajo las bombas más de 16,756 niños. Hoy, en medio de una nueva y cruenta guerra que ya supera los 40,000 muertos en total, estos textos se llenan de actualidad. No podemos dejar de preguntarnos, ¿qué habrá sido de ellos? No podemos quedarnos callados ante el genocidio que está atravesando el pueblo palestino. Queremos alzar la voz, nuestra voz ante la censura, el miedo y la indiferencia de tanta gente, compartirla con quienes están siendo silenciados por el gobierno de Israel, con apoyo de las grandes potencias de Occidente, y ante la censura, el miedo, la indiferencia de tanta gente, alzamos la voz. No se trata de un espectáculo, sino de un pequeño ritual de denuncia, de lectura, un acto de prestarle la voz a esos jóvenes y hacer resonar sus historias, sus deseos, sus sueños. El grupo de lectoras y lector de los monólogos están decididas a hacer algo, tomar la palabra. Se unen a las muchas conciencias libres que en distintas partes del mundo reclaman alto al genocidio en Gaza, exigiendo el cese inmediato a la masacre y defendiendo el derecho del pueblo palestino a una salida pacífica. Gracias.
Les presento a las lectoras. Ana Graciela González, coordinadora de la sala de lectura Frutos y Semillas, integrante del colectivo Relatos Taiyari. Junto a la comunidad hemos creado espacios en Facebook y YouTube para leer, comentar, invitando a participar a otras miradas. Involucrarnos a personas con funcionamientos diversos. Los cuentos y los libros son la manera más amable y provocativa que existe para generar comunidad. Cristina Mejía, psicoterapeuta, integrante de la sala de lectura Frutos y Semillas, integrante del colectivo Relatos Taiyari, realiza trabajo comunitario en Facebook y YouTube, teniendo como eje los cuentos y los libros para acercar e involucrar a diferentes comunidades, entre ellas a personas con funcionamientos diversos. Estela Godínez Guerra estudió puericultura, promotora de lectura, narradora y tallerista en Casa Hogar, aldeas infantiles SOS, centros de readaptación menores infractores, reclusorios femenil y varonil, ferias de libro Zócalo de la Ciudad de México y Auditorio Nacional, Cuernavaca, Tabasco, Toluca y en Feria Virtual del Libro durante la pandemia. Leonor Santiago, mediadora de lectura certificada, egresada de la 11ª generación de abuelos cuentacuentos de la UNAM, egresada de la 22ª generación de Aquí tú cuentas más 50, lectura y oralidad, integrante de la Sala de Lectura Paraíso. Rosalba Serna, licenciada en Administración de Empresas con carrera comercial en Secretariado Bilingüe, colaboradora de la Sala de Lectura Paraíso, dando apertura y fomento al maravilloso gusto por vivir y disfrutar de grandes experiencias a través de los libros y estupendas lectoras que prestan su magnífica voz. Joel Cruz, lector en voz alta, integrante de la Sala de Lectura Paraíso, donde lleva a cabo semanalmente el taller Lectura Comentada. Egresado de la 23ª generación de Aquí tú cuentas más 50, lectura y oralidad. Universo de Letras, UNAM. Elizabeth Cortés Arenas, socióloga, escritora y promotora cultural, catalogadora en Biblioteca Nacional de México, promotora de lectura certificada, narrador oral y tallerista en ferias internacionales de libro y espacios afines, coordinadora de colectiva cultural Amoxpoani, responsable de la Sala de Lectura Paraíso, autora del libro Oso de Peluche y otros finimicuentos. Silvia Miranda, inquieta, sencilla y orgullosa mexicana, alegre y emotiva promotora y mediadora de la lectura, la cultura y lectora en voz alta, curiosa de diversos temas, conductora del programa Mitos, Leyendas y Testimonios que se transmite por Facebook Live cada semana por Chilangotitlán, suspendida por ahora. Aide Reyes Danzacuentos,
promotora cultural comunitaria, mediadora de lectura, tallerista y aprendizaje de narradora oral. Egresada de la 8ª generación de abuelos lectores y cuentacuentos de la UNAM. Ha cursado diversos diplomados culturales, integrante de colectivas Amoxpoani, Palabras Compartidas y Abuelas Lectoras y Cuentacuentos de Coyoacán. Marisol Castillo Aguilar. Estudió la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM. Docente de larga trayectoria, impartiendo la materia de español en el nivel de secundaria, amante de la literatura, promueve la lectura a sus educandos, familiares y amigos. Le fascinan los gatos. Colaboradora en Sala de Lectura Paraíso. Soy Amat. Tengo 14 años. Del barrio Aldaraj. Toda mi vida pensé que Gaza es la ciudad más grande y más hermosa del mundo, pero una vez fui con mi padre a Jaffa y volví con mi cabeza dando vueltas. Sentí que Gaza era del tamaño del agujero de una aguja de coser y no era hermosa. Y cada vez la veo más pequeña y peor. Nadie puede respirar. Y encima, de todo, no estamos autorizados a viajar. Cada vez que camino por las calles de Gaza me asfixio. La imagen de Jaffa no sale de mi mente. Yo me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Y dónde está el mundo? Es por eso que siempre estoy en el mar, porque me parece que no es Gaza. Sigo escribiendo mi nombre sobre la arena y las olas vienen a borrarlo. Antes de la guerra quería ser ingeniero electrónico, pero después de la guerra odio ir a la escuela. Siento que no seré nada importante en mi vida. E incluso, si lo hiciera, ¿y qué? Todo es lo mismo en esta ciudad. ¿Voy a ser una flor en un montón de basura? Cuando comenzó el bombardeo, todos los estudiantes se fueron a sus casas, menos nosotros. El director no nos dejaba salir. Los niños se asustaron, gritaron y en unos segundos todos estaban en el patio de la escuela. Estoy en la escuela Saint Toune, a la par de la oficina de migración, que fue bombardeada de primera y con la primera explosión, un trozo de un cohete cayó sobre el árbol más grande de la escuela y lo cortó en dos, como una caña de azúcar. Tan pronto como vimos esto, nadie se quedó en la escuela, ni los estudiantes, ni los maestros, ni el director. Cada uno se interesaba por sí mismo. Pensé que el único mártir que yo veía en la guerra era el árbol, pero cuando llegué a mi casa, en nuestra calle, había 4 mártires, como que me estaban esperando para decirles adiós. No había terminado de decirles adiós cuando otros 3 mártires de la misma familia llegaron a nuestro barrio. No habíamos terminado de enterrarlos cuando el ejército israelí bombardeó la casa de nuestros vecinos. Solo una casa nos separaba de ellos. El ejército borró esa casa del mapa. Todos murieron. Me sentí muy triste por las niñas pequeñas. Sentí que la guerra era contra mí. Desde el inicio del día,
solo veo mártires. En el hospital Shifa vi un espectáculo que nunca voy a olvidar. Cientos de cadáveres, uno encima del otro, su carne, su sangre y sus huesos, todos fusionados entre sí. Nadie puede reconocer si es una mujer o un hombre, o incluso un niño. Los montones de carne sobre las camas y un montón de gente gritando y llorando, sin saber dónde están sus hijos, sus hombres y sus mujeres. Esa noche me fui del hospital a mi casa y del miedo pasé despierto hasta la mañana. Yo pensé que solamente esa noche no iba a dormir, pero hasta hoy veo esas imágenes delante de mí y no puedo dormir. Soy Eab. Tengo 16 años, de la Franja de Gaza. Desde que tomé conciencia del mundo, tuve pensamientos limitados. La vida para mí era nacer, crecer, casarme, tener hijos, trabajar, criar a mis hijos, alimentarlos, educarlos, casarlos y morirme. Pero después de la guerra, entendí que la vida es mucho más difícil que eso. Resulta que cada pequeño paso que tomamos tiene 1 millón de nudos atrás. Tengo miedo de no encontrar trabajo cuando sea adulto, porque en donde sea que vaya, veo hombres sentados frente a sus casas sin nada que hacer. Eso es lo que más miedo me da y más me entristece. Es por eso que los niños en Gaza tomaron responsabilidad y fueron denegadas sus niñeces desde el nacimiento. Cuando empezó la guerra, mi padre nos encerró en casa porque tenía miedo por nosotros. 2 horas más tarde, me había aburrido. Salí a caminar por mi barrio, pero esta vez la caminata fue distinta. No quería caminar cerca de los autos en el caso de que fueran bombardeados, y todo el tiempo miraba al cielo. En el caso de que un avión viniera y me bombardeara sin que me diera cuenta, estaba aterrorizado. Aunque el distrito de Saftawi no tuvo mucha actividad. Volví caminando a mi casa, como si se me escapara de algo terrible, y me quedé en casa hasta que terminó la guerra. Después de la guerra, mi vida cambió mucho. Mi relación con la gente y los vecinos mejoró. Conocí a los hombres del barrio y empecé a jugar al ajedrez con los viejos. Empecé a pasar todo mi tiempo afuera de casa. No podía quedarme adentro un solo minuto. Y mi madre dejó de decir, Ea es el mejor de mis hijos. Descubrí que yo no existía antes de la guerra, pero después de la guerra, acá estoy. Que Dios me proteja. En la ciudad, respirando, cantando, bailando y llorando también. Y la vida sigue rodando. Soy Arraf, de 16 años, del barrio Alhueda. Todos los niños del barrio lo querían. Estaba más tranquilo que una brisa. Tomaba el dinero de mi padre y me lo daba a mí. Todo el mundo lo amaba. Sus amigos vinieron y se fue con ellos a la escuela. Salieron corriendo como mariposas, volando fuera de la tierra.
como si el mundo fue creado para ellos. Los aviones israelíes estaban en el aire. El sonido del helicóptero era como un monstruo al acecho de su presa. Un coche, conducido por prófugos, circulaba por la calle Yamú y las mariposas estaban cerca de ese coche. La mariposa no sabía que ese era el fuego que la iba a quemar. Un cohete cayó sobre el coche. Mi hermano Tarek voló 5 metros del suelo. Voló más alto que el coche. Se levantó caminando, como si nada le pasara. La ambulancia vino y se llevó los cadáveres. La gente le dijo que entrara en la ambulancia, pero él les dijo, nada me pasa. Y se fue a la escuela. 100 metros más adelante, puso su mano sobre el corazón. Cayó como un mártir. Yo estaba en la calle esperando el autobús escolar y mi hermana me dijo que fuera a ver lo que pasaba. Lo hice, pero no vi a Tarek. Ella y yo nos fuimos a la escuela. Mientras estaba en clase, mis tíos vinieron y me dijeron que no iría 3 días a la escuela. Yo no sospechaba nada. Nos montamos en el coche. Mi tío le dijo al conductor que apagara las noticias. Entonces empecé a sospechar, porque a mi tío le encantan las noticias. Llegamos a la casa y había una gran multitud alrededor de ella. Antes de bajarme del coche, vi a mi padre sentado en una silla, llorando. Era la primera vez que veía llorar a mi padre. Él sostenía la foto de mi hermano Tarek. Le pregunté, papá, ¿mi hermano fue asesinado? Él solo respondió, Dios se apiade de su alma. La ambulancia lo trasladó desde el hospital. Todos corrieron hacia él para decirle adiós. Él estaba durmiendo como un ángel. Con el libro que tenía, aún lo llevaba en sus manos. Mi padre rechazó que fuéramos con él al cementerio, pero yo me subí al coche y me fui para decirle adiós. Y leí una oración del Corán en su tumba. Todos los días, por espacio de 3 meses, me senté en su tumba para hablar con él. Por la noche, en la sala de mi casa, miro su foto con una leyenda escrita sobre ella. El héroe mártir, Tarek. Desde que mi hermano fue asesinado, me acostumbré a dormir en la cama solo. Antes usábamos la misma cama. Dormíamos pie con cabeza. Pero ahora tengo una cama solo para mí. Nunca, nunca olvidaré a mi hermano. Soy Raguán. Tengo 13 años. Del barrio Aldaraj. No se preocupen, muchachas. Es el ruido de aprobación de la gestión del aire. Así nos dijo la profesora cuando empezaron a bombardear. Después sonó su celular y solo escuchamos 3 palabras. 120 mártires. Tiró el celular al piso y nos dijo, todas, vuelvan a su casa. Apenas salimos al patio del colegio, vimos a la gente apareciendo en pijamas o en camisones de dormir. Algunos estaban descalzos. Esto nos asustó más. Me quedé con mis 2 hermanas esperando a nuestro papá. Como dilataba mucho, decidimos regresar solas a la casa, aunque estaba lejos. En el camino, por primera vez en mi vida, miré un mártir en un ataúd cargado y cubierto con una bandera de Palestina. Alrededor habían otras banderas. También la gente estaba llorando.
Lo que es raro es que en el funeral habían solo 30 personas. Un funeral de un mártir lleva normalmente miles de personas. Allí me di cuenta que existe un gran problema en el país. Me preocupé por mi padre. No quería que viniera a recogernos para que no le cayera un misil. Además, me dio miedo morir y no quiero morir ahora. Sería una catástrofe si muero y nadie va a mi funeral. Entonces, corrí a la casa y la gente estaba corriendo como si fuera el día del juicio final. Nadie sabía a dónde iba porque el ruido de los misiles no se terminaba. Cada segundo un misil golpeaba y agitaba el suelo. Sentí que no eran las mismas calles, que no era la misma gente. Escenas extrañas, voces extrañas y olores extraños. Después de la guerra, cambié mucho. Me daba miedo entrar al baño. Cuando entro, espero impaciente en el momento que voy a salir, porque en el periodo de la guerra tenía miedo que me golpeara un misil cuando estaba en el baño. En el baño, uno está más concentrado, sin ninguna respiración, y ustedes saben el resto. También odié hacer filas en la escuela. Cuando la guerra empezó, yo estaba en la fila. Por eso siento que los minutos en la fila son horas de miedo y preocupación. Toda la escuela en una parte y la fila en otra. Ahora tengo pesadillas terroríficas. Toda la noche estoy en conflicto entre mi deseo de dormir y el miedo por mis pesadillas. Ahora, dormir para mí es un monstruo escondido detrás de mis ojos. Me quedo así hasta el amanecer. No sé cuánto dormí y cuándo me desperté. Espero ser una actriz, pero es muy difícil para una mujer que vive en Gaza lograr este sueño. Me digo, qué lástima privar a la gente de Gaza de mi talento, porque puedo ser una actriz muy importante, pero si no quieren, ¿qué importa? Puedo irme a cualquier país y puedo actuar allá. De todas maneras, el pueblo de Gaza está privado de todo, no solamente de actuar. A veces pienso que el pueblo de Gaza no tiene para comer, mucho menos va a tener para ir al teatro. ¿Saben qué? Tengo ganas de vivir en una sociedad civil, democrática, donde haya paz y 20 cines para ver películas y volar con mis sueños. Soy Anás, tengo 15 años. Desde que soy chico sueño con ser un futbolista profesional famoso. Pensé que cumpliría mis sueños, pero hoy hay 1 millón de obstáculos en mi camino. Antes no había canchas para adultos, ni siquiera para niños. Después llegó el asedio y empeoró todo. Si yo fuera el primer ministro, prestaría más atención al Ministerio de la Juventud y de Deportes. Construiría canchas de fútbol por todos lados, sobre todo en escuelas, y dejaría a los estudiantes jugar libremente, sin ser echados por el peón. Aboliría las cuotas de los clubes y preservaría todos los parques.
pero sueños, seguridad, esperanza y futuro son todas palabras que pierden su sentido. Su sentido en una ciudad que mata hasta el más chiquito de los sueños. Yo era arquero y mi amigo Mohamed no paraba de decirme, voy a meter un gol, pero yo siempre se los atajaba. El 7 de enero de 2009, un día durante la guerra, estaba sentado en la puerta de nuestra casa y estaba nublado. Alguien me vino a decir que mi amigo Mohamed fue martirizado. Por supuesto, no lo creía. Fui a buscar a mi amigo y tenía miedo a la idea de su muerte. Fui a la mezquita y vi al mejor amigo de mi vida, Mohamed, envuelto en la bandera de Palestina y hecho pedazos. Lloré mucho, mucho, y estaba triste porque no podía abrazarlo o besarlo, y empecé a sostenerlo. Lo llevamos al cementerio y lo enterramos. Y me quedé sentado allí diciéndole que lo amaba y que estaba muy triste porque me había dejado solo en este mundo. Cuando salí del cementerio, hubo un bombardeo fuerte. Sentí que el ángel de la muerte me estaba persiguiendo y que no me dejaba tranquilo. Pero gracias a Dios, estoy vivo. Soy Amaní, tengo 18 años, del barrio Al Remal. Gaza es un avión que transporta a la gente que viaja hacia lo desconocido. No aterriza ni en el cielo ni en el infierno. Nadie sabe cuándo viene a la tierra y las personas pueden permanecer suspendidas así por el doble de mi vida. Aquí todos los días son iguales. No hay nada nuevo. Nos dormimos y despertamos haciendo las mismas cosas. En Gaza, los sueños y los deseos son difíciles de hacerlos realidad, sobre todo si son como los míos. Ser artista, cantar y actuar y tocar música. En Gaza, la única melodía es la de la muerte y se baila en las heridas. Si salgo al extranjero a estudiar dirección de cine, ¿cómo la sociedad me va a ver? Me pregunto, después de graduarme, si el país estará como ahora o peor. Todo para mí es brumoso, como los rostros de la gente el viernes en el mercado de Feras y como el día que comenzó la guerra. El primer impacto fue en la oficina de migración. Mi amiga y yo salíamos de un examen. Era el primer día de los exámenes, del primer cuatrimestre. Nos sentamos delante de la puerta de la escuela, hablando y esperando por el resto de nuestros amigos para ir juntos a casa. De repente, hubo una serie de explosiones. Estaba en shock y me pareció que iba a morir. Huimos y tuve mucho miedo. Vi a las mujeres corriendo y gritando y golpeándose la cara. Yo no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Sentí que las piernas no podían sostenerme y todo comenzó a darme vueltas. Me desmayé y dejé de sentir. Entonces me despertó la voz de mis amigas gritando, Amaní, despierta, por el amor de Dios. Cuando desperté, me puse a llorar, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Una niña de más edad que yo me ayudó y me llevó a casa. Tan pronto como llegué, mi madre me abrazó
Yo estaba muy cansada, pero en ese momento me relajé. Necesitaba recostarme en el pecho de alguien. Lo más difícil es sentir que la muerte está cerca. La guerra era un fantasma negro que cubría día y noche a Gaza. Impuso su infierno en las personas, en la tierra y en el cielo y en el aire que respiramos. Después de la guerra, quedé en crisis. Una gran ola de rabia invadió mi alma. Pensaba que no podría salir de ella, pero una mano se extendió hasta mí a través del teatro, como un neumático que me ayudó a salir de la ola. Ahora me siento tranquila. Hace mucho tiempo que no me sentía así, y a mí me gustaría que siempre fuera así. Soy Yasmín Jaurur. Tengo 14 años, de la Franja de Gaza. Nuestro futuro en Gaza es oscuro y desconocido, como un volcán tranquilo que puede estallar en cualquier momento, como si estuviéramos en un barco sin capitán en el medio de un mar furioso. Vamos a la derecha, a la izquierda, y nadie sabe de qué lado apoyarse. Escucho que en otros países la niñez es sagrada y que los niños viven sus vidas sin problemas y miedo. Pero los niños de Gaza están olvidados y fuera de la imagen. Ellos son los que más sienten la injusticia, porque la sociedad los trató como si no fueran niños. Cuando quiere, los hace adultos y otras veces los vuelve a ser niños y la mayoría de la gente los trata como si fueran solo cuerpos, no mentes. Cuando veo a un niño vendiendo en la calle o trabajando en una tienda, me imagino cómo los niños del resto del mundo están jugando, descansando y sintiéndose seguros. Para ser honesta, mi corazón se rompe por ellos y a veces lloro. Gaza no tiene ternura y no tiene niñez. Un niño nace hombre y una niña nace novia. Antes de la guerra, papá era mucho más tierno conmigo. Quisiera que me agarre en sus brazos como antes. Pero Dios seguramente también está preocupado, porque en la guerra perdimos 5,000 metros cuadrados de terrenos en un segundo. El campo, que tenía 60 años, fue pegado por un cohete de la Armada israelí, que quemó todas las naranjas. Mi padre, mi hermano y yo podríamos haber muerto por ese cohete, porque estábamos cerca de la ventana. Si papá no me hubiera tirado al piso, toda la metralla me hubiera golpeado. Después de la guerra, visité el paso de Rafah y vi las banderas de Palestina y Egipto una al lado de otra, pero separadas por un alambre. Sentí la diferencia entre las dos banderas y que ese alambre era la frontera de esta gran cárcel en la que vivimos. Sentí lo estúpido e injusto que es el mundo. Todos en el mundo deberíamos de ser hermanos. Mi sueño es vivir en un país seguro, en un pueblo chiquito, en una isla lejana, en el fin del mundo. Soy Yasmín, tengo 14 años. Nací en el barrio Shuhaiyeal. Quiero ser un especialista en la ciencia de la metafísica, lo que está detrás de la naturaleza. ¿Saben por qué? Porque creo que Gaza por sí misma no es natural. Yo aprendí mucho viviendo aquí en Gaza y me gustaría trasladar mi experiencia a los demás.
El campamento Shuhaiye es siempre el centro de los acontecimientos. Cada vez que la ocupación quiere invadir Gaza, pasan por nuestra casa. Cuando empezó la guerra, la gente dejó sus casas porque, como es habitual, Shuhaiye se supone que es golpeado y es normal dejar nuestras casas. Todo el mundo llamó a mi papá para convencerlo de dejar nuestra casa. Mis hermanos que viven en Argelia, mis tíos que viven en los Estados Unidos, mis tíos que viven en Ankara, todo el mundo le pedía a mi papá y él no se movió. Se negó a abandonar el Shuhaiye. Mi mamá se quedó 3 días con las maletas preparadas. Nosotros queríamos ir a la casa de mi hermana porque es más seguro allí. Nos costó convencerlo, pero al fin estuvo de acuerdo y dijo, váyanse ustedes y yo les sigo después. ¿Cómo podemos irnos y dejarlo? Mi madre fue muy inteligente y dejó olvidado el pan en casa. Y ustedes saben que el pan es necesario en la guerra. Tan pronto como llegamos a la casa de mi hermana, ella lo llamó y le dijo, Salman, se nos olvidó el pan, tráelo. Salman cayó en la trampa y llevó el pan y no lo dejamos salir. A la mañana siguiente, nos levantamos por el humo de una bomba de fósforo. Todos comenzamos a llorar, las lágrimas cayendo a causa del fósforo. Eso fue para nosotros darle la razón a papá. Él expresó, les dije que mejor era quedarnos en casa, no hay lugar como el hogar. Lo que añade más leña al fuego es que la mezquita y la casa junto a la casa de mi hermana fueron destruidas en el bombardeo. Y se pueden imaginar lo que mi papá nos dijo. Él quería que inmediatamente nos fuéramos de vuelta a casa. Mi papá no había terminado sus palabras cuando nos informaron que la casa contigua a la nuestra en Shuhaiye fue bombardeada. Y el frente de nuestra casa fue destruido. Entonces, por primera vez, todos quedamos viendo a papá. Nos quedamos en la casa de mi hermana. Quedó claro para nosotros que para los que estamos en Gaza, en época de guerra, no hay ninguna seguridad. Después de la guerra empecé a vestirme con mi mejor ropa y me limpiaba siempre. Por si acaso muero, me muero de una manera agradable. Sin embargo, sería mayor problema si a mí me cae directamente un cohete. En este caso, él me divide en 100 pedazos y me gustaría morir en un solo pedazo. Oh, Gaza, Gaza y los sueños de Gaza. Nuestro sueño es morir una hermosa muerte y no vivir una hermosa vida. Soy Tamer, tengo 17 años. Gaza es una caja de fósforos y nosotros somos los fósforos. Cuando empezó la guerra sobre Gaza, todos los medios estaban enfocados en nosotros. Al Jazeera, Al Arabiya
y todos los canales satélites estaban enfocados en Gaza. Y la ocupación no nos dejaba tranquilos. El mundo entero estaba ocupado con Gaza y lo que pasaba en Gaza. De repente, Al Jazeera escribió: noticia de última hora: muerte de Mohammed al-Hindi. Y no era normal, porque ese Mohammed era mi tío, el hermano de mi madre. Era la primera vez que veía el movimiento brutal en vivo de la tele en mi casa. Gritos y llantos y lágrimas, todo mezclado. Y se movía desde nuestra casa a la calle. Y mi madre se desmayó. Un rato más tarde sonó el teléfono. Era mi otro tío que llamaba para contarnos que Mohammed había sido martirizado. Él no sabía que el mundo entero estaba al tanto. Esta tele es terrible. Antes que le pegue un tiro a una persona, en el momento en que la bala está encaminada hacia su pecho, la tele ya transmitió la noticia. Pero estos días, todos los canales están quietos, rezando a Dios de mandar otra guerra a Gaza para que ellos tengan trabajo. Empezamos a llorar amargamente la muerte de mi tío y recordándolo y hablando de él. Hablamos de él por un tiempo largo. Después lo hablamos menos porque la muerte se volvió tan normal en Gaza. ¿Saben? Estoy harto de la ciudad, aunque la amo. Y estoy harto de la gente también. A veces siento que conozco el 1,5 millones de personas que está en Gaza. No hay novedades. El mismo día repetido cada día. Tengo ganas de viajar, cambiar de escenario y cambiar de caras. En el momento en que me despierto cada mañana, veo el poste de electricidad en mi cara. Quisiera despertarme un día y no verlo ahí. Cada día está Abu Ibrahim parado en la puerta del supermercado. Y Abed, el vendedor de frijoles, está vendiendo sus frijoles. Y Abu el Abed está sentado en la puerta de su casa, con miedo de que su casa se escape. Ibrahim está parado con Hassam. Conozco los taxistas uno a uno. Conozco los que te llevan a la ciudad y los que van a la playa. Me drena el alma. La única hora distinta en mi vida es cuando vengo a los ensayos de teatro. Se han vuelto mi trabajo y mi misión. Los espero con ansias. Sin el teatro, me hubiera vuelto loco. Cuando sea grande, quiero ser un gran actor. Amo la actuación desde chico, pero cada institución a la que he ido desde niño me ha echado después de pocos días. Esta vez es distinto. Soy Rem, tengo 14 años, del barrio Al-Satawi Street. Cuando estaba más chiquita, pensaba que era la niña más feliz del mundo, pero cada vez que crezco y mi cerebro crece, mi preocupación crece también, porque entiendo cosas que no entendía antes. Ahora sé bien lo que significa ser un niño desposeído. Lo que me da pesar son las lágrimas de los niños, cualquier niño, sin importar su nacionalidad,
religión o color. Cuando sea grande, quiero ser pediatra. Esa es la esperanza que me estimula, aunque estoy aburrida y triste porque ya no hay vida en Gaza. Ayer estaba sentada en la escuela cuando escuché el ruido de los aviones. Me asusté mucho. Quería dejar la escuela y huir. Sentí que iba a morir porque me acordé de la guerra. Las escenas de la guerra nunca se van de mis pensamientos. Al tercer día de la guerra, estaba sentada con mi familia, hablando de lo que pasa en la guerra. Mi abuela nos calmaba para que no tuviéramos miedo. Nosotros nos calmamos, aunque todavía el ruido de los misiles no se acababa. Pero la voz tibia de mi abuela nos calmó. El teléfono sonó. Esto nos alegró muchísimo, porque las líneas telefónicas no funcionan en época de guerra. ¿Aló? Sí, llamamos del Ministerio de Defensa israelí. Tienen 5 minutos para desalojar la casa. Esto es para su beneficio. Ya nosotros no tenemos ninguna culpa. Ya no pude pararme. Todos los que estaban en la casa gritaban. La primera que salió fue mi abuela. Fue la primera vez que la miré rápida. Mi papá nos abrazó a mis hermanos y a mí y nos dijo, no tengan miedo. Mi padre me jaló para salir, pero yo quiero morir con mi oso junto a mí. Sentía que lo iba a traicionar si lo dejaba bajo el bombardeo. Me deslicé de las manos de mi papá. Tomé mi oso, lo pegué junto a mi pecho y salí. Por fin salimos de la casa y nos quedamos alejados esperando los 5 minutos, que fueron los minutos más largos de mi vida. Ahora ya son 10. Sentí como si fueran años, sentí como un torbellino. Los sueños se sacudían en mi cabeza, como que la vida me lleva de un lugar a otro. El sueño de ser una pediatra lo veo muy lejano. Agarré bien el oso y me acordé cómo me reía cuando era más chiquita. Tengo ganas de quedarme siendo una niña. No quiero crecer. Lo que me da paciencia es el amor del pueblo de Gaza, que no nos dejó en ningún momento. Gaza está llena de amor. Sostuve el oso y recordé cuando era pequeña, cómo siempre estaba riendo. Quiero volver a ser pequeña y seguir siendo pequeña. Ya no quiero crecer. Pero lo único que me consuela es el amor de la gente que no nos dejó ni por un instante. Gaza todavía está llena de amor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes, a las participantes y al participante, por supuesto. Gracias, Elizabeth, por la propuesta. Y bueno, esta es una forma de no quedarnos callados, de levantar la voz y mostrar el apoyo hacia las personas y, por supuesto, a los niños de la Franja de Gaza. Si algo está en nuestras manos, pues hagámoslo. Esta fue una emisión especial y, por supuesto, esperamos que la compartan. Muchísimas gracias.